Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la atención en este espacio de cátedras abiertas para dar continuidad a la segunda sesión de esta cátedra que se denomina La diversidad, una constante en el aula mexicana. El día de hoy pues daremos continuidad a este bloque temático en el cual hablaremos de algunos enfoques, algunos antecedentes de tipo normativo que le dan sentido a este enfoque de la diversidad cultural y como un marco de derechos y atención educativa en nuestro país. En la siguiente diapositiva podemos recordar que el enfoque inclusivo pues, refiere a estas estrategias alternativas que se toman en cuenta para dar atención pertinente a la diversidad social, cultural que existe en el aula. Recordemos, como dijimos en la sesión anterior, que la diversidad más que una excepción es una constante en las aulas del mundo, en las aulas mexicanas, por tanto, recordemos que hablamos de distintas formas de diversidad que se encuentran en las aulas, diversidad social, diversidad socioeconómica, diversidad por razón de género, diversidad lingüística, diversidad étnica, diversidad religiosa. Entonces, en este tenor se hace indispensable hablar de los enfoques que en el ámbito educativo pueden orientar la función docente para atender la diversidad y verla en primer lugar como un entorno de aceptación, como un entorno que implica ciertos desafíos didácticos, desafíos de la organización del aula, pero a la larga nos retornan o nos redundan en beneficio y en enriquecimiento de la dinámica educativa. Implica, por tanto, pues, la aceptación de la pluralidad, la inter y la multiculturalidad que existe en nuestra sociedad, las distintas creencias, emociones, las formas de concebir e interpretar el mundo, lo cual nos permite reconocer la individualidad de las personas y aceptar al otro como distinto. En este tenor, pues el enfoque inclusivo pues, es una de los ejes orientadores para articular la dinámica en el aula, la didáctica, la atención pertinente y evitar todos estos conflictos que nos implica el negar esa diversidad, el homogeneizar los métodos de enseñanza y de esta forma pues no rendir de la manera óptima como se espera, que haya resultados pues, adecuados, resultados destacados en una institución. Vemos que desconocer o invisibilizar esas diversidades pues, implica mayor complicación, mayores desventajas en aquellos individuos que son diversos y que requieren una atención particularizada, una atención acorde con las necesidades que permita visibilizar pues, estas oportunidades de enriquecer el entorno áulico. En la diapositiva posterior tocamos conceptos clave que tenemos que poner de relieve para comprender pues, estas diferenciaciones desde el punto de vista normativo, también entenderlas como conceptos que nos ayudan a estudiar esas realidades, pero de alguna forma también le dan cierto orden a cómo la sociedad entiende esa realidad y cómo se transita en ella. En primer lugar, pues hemos mencionado en la sesión anterior que el mundo global detona ese dinamismo activo de las sociedades diversas, las sociedades multiculturales, ¿no? El hecho de que los mensajes en el mundo global están transitando en instantes, el acceso a las tecnologías, la posibilidad de trasladarse de uno u otro lugar de manera más inmediata, esto posibilita el tránsito de mensajes, de comunicación, de cultura, una dinámica que día a día pues, se nos hace más común. Ello pues, implica también la generación de posibles conflictos, de condiciones en las que eso diverso, ¿cómo dialogamos con ello? ¿Cómo lo integramos? ¿Cómo nos relacionamos de manera respetuosa, de manera irrespetuosa? ¿Qué se hace con esta diversidad? Implica, por tanto, pues, una necesidad de gestionar las diferencias para convivir y fomentar el desarrollo. En la cátedra anterior, pues habíamos visto que cuando estas diferencias no se
atienden de manera pertinente, redundan en perjuicio para aquellos diferentes que están en una condición de mayor desventaja, puesto que sus perspectivas de vida, sus lenguas, su manera de ver el mundo, su manera de conducirse en el mundo, su manera de comer, de pensar la realidad, están exteriorizadas, están excluidas de una dinámica y de una política social que de alguna forma pues integre esta presencia diversa. Entonces, por lo tanto, pues también se traduce en menor calidad de vida y menores oportunidades de desarrollo de los individuos. De aquí, pues hay tres nociones especiales que podríamos profundizar sobre cómo construyen o transitan estas diversidades sociales. Nuestra Constitución pues reconoce que nuestro país tiene un sustento pluricultural. ¿Qué entendemos por pluriculturalidad? Pluriculturalidad pues se entiende como un concepto descriptivo en el cual pues se define que hay diversos grupos culturales, grupos sociales que están conviviendo o que existen como tal en un entorno. No obstante, no describe cómo se desearía que fuera esta relación, simplemente describe que existen como tal. La multiculturalidad pues es un enfoque que viene un poco más de la teoría anglosajona, en la cual se describe que las distintas sociedades tienen el derecho a desplegar sus diferencias, a vivir sus diferencias, a desarrollar sus diferencias, a que se brinden las oportunidades de que estas diferencias lingüísticas, religiosas, culturales se desarrollen como tal, pero no implica que entre estos grupos diversos exista un diálogo, exista un puente de construcción social en conjunto. Entonces, de alguna forma, la multiculturalidad atomiza las diversidades sociales, permite el desarrollo interno de cada grupo cultural, pero no hay un puente de diálogo entre ellas. La idea de la interculturalidad como una normativa o como una posible relación social, pues nos habla de esos puentes de diálogo, de intercambio, de desarrollo, que permitan que los distintos grupos se nutran mutuamente, se intercambien mutuamente sus conocimientos, su desarrollo cultural, sus formas de comunicación, su historia, en fin, todo lo que implica una diversidad cultural, intercambiarla y dialogar mutuamente. El aula, por tanto, pues es deseable que tenga una dinámica de tipo intercultural, no solamente una dinámica multicultural en la que entendamos que hay alumnos que tienen diversas formas de comunicarse, de ver el mundo, sino que integremos esas diversidades, esas maneras de ver el mundo, esta riqueza que nos promete esta gran diversidad, en una dinámica dialógica, una dinámica constructiva. Entonces, la interculturalidad connota de alguna forma cómo podría ser la relación social entre los grupos diversos. Habla, pues, por tanto, de una forma o de una posibilidad de establecer nexos sociales, articulaciones sociales que colaboren, que gestionen pues, esta manera de desarrollarse y asuman esta diversidad como una posibilidad de enriquecerse socialmente y no de empobrecer o excluir a aquellos que son diferentes. Por tanto, pues haremos una revisión. En la siguiente diapositiva vemos que entendemos ahora, ya tenemos una noción de los conceptos. Sin embargo, estos conceptos no llegaron solos. De alguna forma hay entornos políticos, sociales, que motivaron que estas acepciones pues, se tuvieran que considerar a nivel de normativas, a nivel de los derechos y de alguna forma también traducirse en políticas de distinto orden, políticas educativas, políticas sociales, políticas de desarrollo para los grupos en entornos diversos como es México. Pues en primer lugar, vemos que hay distintos antecedentes de movimientos indígenas posteriores a la colonización. Como sabemos, en las sociedades modernas se instauran pues, los estados, y los estados normalmente en el caso latinoamericano y en el caso americano en general, el régimen colonial pues, estableció un entorno de vida, un entorno de sociabilidad donde normalmente pues, la dinámica monolingüe, monocultural, era la que conducía a la construcción de una ciudadanía. Para 1854, el jefe Seattle
le envía al presidente de los Estados Unidos pues una carta que nos permite ver esa aspiración intercultural, esa aspiración de intercambio mutuo que tenían los grupos originarios de Estados Unidos para con los grupos coloniales, con la sociedad colonial que venía estableciéndose en Estados Unidos. Entonces, denota pues que el avance del capitalismo pues choca con esta cosmovisión, con la forma de entender el mundo y de entender la sociedad y cómo proyectar un desarrollo conjunto. Esto pues implica la confrontación de estos sistemas y grupos de vida. La carta del jefe Sear narra de alguna manera pues esta visión de cómo conciben el entorno natural, por ejemplo, cuando le comenta el jefe Sear al presidente de los Estados Unidos: no puedo vender la tierra porque para mí vender la tierra es como decirte, te vendo una porción de las estrellas, o vender algo de mi cuerpo o alguien de mi familia. Ese concepto yo no lo concibo, no concibo la idea de vender la tierra, ¿no? Entonces, en este tenor, pues esta narrativa, esta carta del jefe Sear, pues habla de esta confrontación de cosmovisiones, de pensamientos acerca de los bienes, de la naturaleza, acerca de la vida misma, de la organización de la sociedad y el rumbo que se desea que tenga la sociedad. No obstante, pues el colonialismo pues es bastante avasallador. El propio capitalismo pues avanzó teniendo, rezagando a los grupos originarios, replegándolos en reservas o en el caso mexicano hacia las zonas mayormente difíciles de acceder, lo que denomina Bonfil Batalla como aquellas regiones de refugio, ¿no? Entonces, su manera de vivir, su manera de pensar se fue replegando hacia distintos entornos donde no se permitió de alguna forma que en una dinámica abierta pues se desarrollara su forma de vida, su forma de pensar. Y volviendo al tema educativo, por lo tanto, tampoco el aula era un espacio donde se pudiera desenvolver la vida de los pueblos originarios, su cosmovisión, e integrarse en una dinámica educativa como tal. Posteriormente, en la siguiente diapositiva vemos acontecimientos centrales que orientaron despertaron de alguna forma una necesidad desde los organismos internacionales, que aún para ese entonces todavía no se conformaban de manera formal como ahora lo conocemos, como la ONU. En 1923, el jefe de los Haudenosaunee viajó a Ginebra para hablar ante la Liga de las Naciones y defender el derecho de su pueblo a vivir conforme a sus propias leyes, en sus propias tierras y bajo su propia fe. Aunque no le fue permitido tomar la palabra, regresó a su pueblo en 1925 y su visión alimentó a las generaciones que le siguieron. Entonces, esto habla de ese ímpetu de distintos grupos originarios de ser escuchados más allá de que se negociara con ellos para integrarse a la vida del sistema nacional. Ellos estaban en esta intención de que su propia vida, su propia visión del mundo también formara parte de una dinámica social abierta y no replegada ni reprimida como tal o solamente desarrollarse como tal en reservas. Entonces, estas son antecedentes de cómo se fueron gestando, digamos, estas normativas e instrumentos internacionales que actualmente tenemos. Posteriormente, en la diapositiva siguiente vemos una pequeña línea del tiempo. Para 1981 le piden a Martínez Cobo que realice un estudio sobre esta diversidad que existe pues, en distintos países del mundo y reporta precisamente que esta diversidad es vigente, que es una diversidad que se ha invisibilizado, que distintos países de nuestro continente y de otros continentes del mundo pues tienen una vitalidad social, cultural muy importante, que precisamente pues está en un potencial de enriquecer, de aportarle a las sociedades pues muchos enfoques de conocimiento, de atención a la salud, en fin.
Para 1982, pues se establece el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas. Como tal, la ONU toma de alguna manera un punto de vista como más formal para atender estas exigencias de los pueblos indígenas, este sentir de que su visión, su propio proyecto de civilización, pues se tome, se considere en las normativas o en los instrumentos internacionales para que sus derechos pues sean efectivamente desarrollados. En 1989, pues como tal, estos antecedentes derivan en la creación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el que es firmado por distintos países en el mundo y reconocen precisamente los derechos de los pueblos originarios a tener una atención en la educación, en la salud, y también ser considerados en el uso de la tierra, de los recursos naturales en los que ellos habitan y pueden tener también un punto de vista sobre cómo gestionar esos recursos naturales. Entonces, para 1993, pues se declara el Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. En 1994 se define como el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y entonces eso da oportunidad también a la creación de múltiples instrumentos en los países. En el 2000 se abre el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y se crea como tal pues otra generación de los derechos, ¿no? Los derechos culturales. En la siguiente diapositiva pues vemos que se define un relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. También se define el segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y se establecen mecanismos sobre los expertos acerca de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, hay todavía una iniciativa internacional por atender, por dar una atención hacia las necesidades de los pueblos indígenas en los distintos países del mundo y quienes firman estas declaraciones y estos mecanismos están a favor de alguna forma de entablar o implementar desde sus países y desde sus normativas estrategias para atender esta diversidad cultural. Bien, ¿en qué consiste el Convenio 169 de la OIT? En la siguiente diapositiva vemos que este convenio se firma el 27 de junio de 1989 en el seno de la OIT y se revisó un convenio previo que existía en 1957. Se le otorgaron nuevos contenidos que hasta la fecha pues, es el único instrumento internacional con carácter vinculatorio en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, por tratarse de una convención de la OIT, el instrumento no es ni pretendió abordar de manera global toda la problemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entonces, fue un previo que de alguna forma delineó algunos puntos centrales, sin embargo, algunos otros, como el tema de la autonomía de los pueblos originarios, pues no se contempló. Se estableció el derecho de los pueblos indígenas a vivir y a desarrollarse como comunidades distintas y a ser respetados, estableciendo obligaciones para los estados en materia de su integridad cultural, sus derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales, sus propias formas de organización, la no discriminación, la búsqueda de su participación y consulta de las decisiones de políticas públicas que los afectan y el derecho al desarrollo económico y social. ¿Qué implica esto? Pues de alguna forma, pues a los países firmantes, que entre ellos México, pues se comprometen a establecer instrumentos para llevar estas definiciones o estas indicaciones hacia la práctica en distintas políticas sociales, políticas públicas, por ejemplo, pues en el tema educativo, pues políticas que sean congruentes con la atención a los grupos diversos en los entornos donde están precisamente desarrollándose. En la diapositiva siguiente vemos que también otro de los instrumentos centrales fue la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este documento no es jurídicamente vinculante, pero moralmente pues tiene un respaldo importante para visibilizar y avanzar en la solución de los reclamos de los pueblos indígenas. Se constituye por 46 artículos, se enmarcan parámetros mínimos para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, dentro de ellos los relativos a la libre determinación, a la cultura propia, a los derechos educativos y al acceso a la organización, al desarrollo y el trabajo, a la propiedad de la tierra, al acceso a los recursos naturales de los territorios en los que se asientan y a un ambiente sano, a la no discriminación y a la consulta, entre otros. Entonces, son documentos de un alcance muy amplio
documentos que implican pues una escucha, un diálogo con los pueblos originarios, con sus representantes, y que tendrían pues un impacto, un efecto importante en el diseño de políticas públicas para su atención. Esto pues significa que la política interna mexicana pues tendría que estar alineada de algún modo con estas consignas, con estas enunciaciones que los pueblos indígenas en el mundo pues hacen para que se desarrolle pues los entornos de vida de los pueblos originarios acorde con las necesidades y no solamente con un plan nacional de desarrollo homogeneizante culturalmente que invisibilice otras maneras y necesidades de desarrollo. En la siguiente diapositiva pues se describe un poco en qué consiste el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Se establece el 28 de julio del año 2000 por la Resolución 2022 y su propósito es examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del Consejo Económico y Social, relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. Como vimos en la cátedra del día anterior, en los pueblos originarios en México, de acuerdo con los instrumentos nacionales e internacionales, el nivel de desarrollo de los pueblos originarios se suele presentar normalmente en un nivel más bajo con relación a los pueblos que no presentan una presencia de lenguas originarias en uso o no presentan como tal pues habitantes de pueblos indígenas. Entonces, esto habla pues de una relación importante que no tendría por qué ser así, no tendría por qué asociarse, pertenecer a un grupo indígena con tener un nivel de desarrollo económico bajo, un nivel educativo bajo o una condición de salud baja, de bajo desarrollo. Entonces, ¿por qué está asociado con esto? Pues es el concepto que relacionamos con esta lógica del racismo estructural, que cuando no se visibilizan estas diferencias y no se da una atención a estas diferencias, implica pues o redunda en un bajo nivel de desarrollo de los grupos sociales y en particular a estos grupos que no son atendidos a partir de sus necesidades. Pensemos un ejemplo, una mujer que es monolingüe en una lengua originaria y no tiene ninguna habilidad de comunicarse en español, llega con alguna necesidad, por ejemplo, de parto a un entorno, a una clínica donde las enfermeras, los médicos no conocen la lengua de esta mujer, pues tiene mayor posibilidad de sufrir alguna condición de dificultad en la atención médica. Y es efectivamente casos que han llegado a ocurrir en nuestro país. El mismo tema desde el ámbito legal. Alguna persona de algún pueblo originario que sufre la comisión de un delito o se le imputa que esta persona ha cometido un delito, las dificultades para comunicarse, para poder hacer valer sus derechos, pues son mayores, dado que no hay una capacitación, una sensibilización de parte de las autoridades para poder atender y tomar el testimonio fiel de esta persona que se puede comunicar con mayor habilidad en una lengua originaria que en el castellano. Entonces, esto nos pone en observación que es importante que se establezcan, que se desplieguen una serie de políticas sociales que hagan congruencia con estas lógicas que nos plantean los foros permanentes de las Naciones Unidas sobre la atención de la diversidad social. El tema del ambiente también es otro apartado muy importante que comprender y que atender sobre las condiciones de los pueblos originarios en nuestro país y en varios países del mundo. Un caso es esta controversia que existió acerca de del despojo que percibían los habitantes wixárika de la zona de Nayarit y de Jalisco, que mencionaban que se le dieron ciertas concesiones a las empresas canadienses para explotar el cerro del Wirikuta. Entonces, estas concesiones pues hablaban de esta presunción de pues, detonar desarrollo, detonar generar empleos y generar una dinámica productiva en la localidad. Sin embargo, no consideraron que para los pueblos originarios wixárikas el Cerro del Wirikuta es el punto donde se origina el mundo, es el punto donde se origina la vida. Entonces,
esta cosmovisión o este planteamiento de los pueblos originarios tendría que ser tomado en cuenta para tomar decisiones sobre el ambiente y no solamente una lógica pues, productivista, una lógica de explotación de los entornos naturales. Ahí entonces estamos hablando de que tendría que haber un diálogo intercultural. En caso contrario, pues solamente estamos hablando de que existimos como una nación pluricultural, que entendemos que hay distintas maneras de apreciar y de entender el mundo, pero no se consideran a la hora de tomar las decisiones. Caminar hacia una lógica intercultural tendría que atender esas necesidades, esos intereses y esta visión particular del mundo que tiene un grupo originario que ha residido y que ha desarrollado su vida en ese entorno. En el ámbito educativo, pues que es el eje de esta cátedra como tal, pues también esta liga, digamos, nos tiene un foco de interés muy importante para esta cátedra, ya dado que la educación pues tendría que ser un entorno abierto, un entorno que permita que se permeen las diversidades culturales en la dinámica áulica. Entonces, cambiar de este modelo que, si bien dijimos, es muy estructurado, el positivismo nos marca una lógica muy clara de qué camino seguir, pero no permite que las diversidades se formen parte de un proceso educativo que conecte la realidad primaria del alumno con el conocimiento que está por adquirir en el entorno educativo. Entonces, lo mismo hablamos pues, en el tema del código comunicativo que se ocupa en el aula. Normalmente el código comunicativo que se ocupa en el aula, en el caso mexicano, en las escuelas públicas, pues es el castellano y entonces esto no permite visibilizar o enriquecer la dinámica comunicativa a partir de los distintos códigos que pueden traer los alumnos, o por lo menos pensando al menos 2 códigos básicos que pudiera ser en un entorno donde existe diversidad cultural. No vamos muy lejos, el entorno donde está nuestra universidad está ubicado en una región donde también hay aún presencia de comunidades otomís, de comunidades matlatzincas, mazahuas, y normalmente la formación o la dinámica educativa pues está pensada en enviar maestros que estén capacitados en ciertos conocimientos y puedan comunicarse en castellano. Sin embargo, está comprobado que en las aulas hay alumnos que tienen un conocimiento, por lo menos pasivo, entienden alguna lengua originaria. Un caso muy particular, me tocó vivir en el aula de San Cristóbal Huichochitlán, que es una comunidad de Toluca, y sin preguntarle a los alumnos si ellos conocían la lengua otomí, alumnos de 6 años estoy hablando, les saludé, les dije, Teyihatzibatzi, Migia, Cotirine, y entonces observé las actitudes de los niños y se quedaron en silencio y algunos se desplazaron y les dije, a ver, ¿qué les dije? Nos saludaste, maestra, y nos dijiste que guardemos silencio y que nos sentemos. Y les dije, ¿y ustedes cómo sabían esto si yo no les he enseñado nada de este idioma? Es que así me habla mi abuelita. Entonces, ellos no tuvieron la capacidad de responder, pero tienen la capacidad de comprender un idioma. Y entonces, si abrimos esta puerta a estas posibilidades, a estos distintos conocimientos que traen los niños, que traen de manera pasiva, que lo entienden en su comunidad, porque en muchos casos están bajo el cuidado de los abuelos, esto nos potencializa las capacidades de fomentar y de desarrollar una dinámica de conocimiento más amplia, más diversa y que conecte con su realidad inmediata que ellos ven. Más adelante veremos algunas de estas didácticas o de estas propuestas pedagógicas que nos hablan de dinamizar el conocimiento a partir del entorno significativo primario que tiene el alumno. Posteriormente vemos en la siguiente diapositiva pues algunas de estas efectos que implicó pues este foro y estas acciones que desde la ONU se fueron implementando. Pues esto implicó mayor asesoramiento especializado y formulación de recomendaciones sobre las cuestiones indígenas, así como los programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas. Entonces, se vio de alguna manera pues una instrumentación internacional y las recomendaciones hacia las naciones firmantes.
Se aumentó la concientización y promoción de la integración y coordinación de las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas dentro del sistema de las Naciones Unidas. Se preparó y difundió información sobre las cuestiones indígenas. Entonces, con esta mira de promover el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y vela, o su función ha sido velar por la eficacia de estos instrumentos. Este instrumento también facilita el seguimiento de las recomendaciones, la sensibilización y difusión sobre las cuestiones indígenas, así como también la representación y participación de los miembros del Foro Permanente en las reuniones internacionales de importancia para su mandato. Además, el Fondo Fiduciario presta apoyo a la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales se encarga de la gestión general del Fondo Fiduciario, el cual está bajo la Subdivisión de Pueblos Indígenas y Desarrollo, la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Otro ámbito que desglosa la ONU para apoyar estas condiciones de los pueblos indígenas en el mundo es el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Implica pues aportar al Consejo de Derechos Humanos competencias y asesoramiento en lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas. El mecanismo también asiste a los Estados miembros en la consecución de los objetivos contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También realiza estudios con el fin de fomentar la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas mediante las siguientes actividades: aclarar las implicaciones de los principios fundamentales, tales como la autodeterminación y el consentimiento libre, previo e informado. Examina las prácticas idóneas y los desafíos en diversos ámbitos relativos a los derechos de los pueblos indígenas y sugiere medidas que los Estados y otros agentes podrían adoptar en materia de leyes, políticas y programas. Entonces, estos mecanismos o estas dinámicas y distintos instrumentos que se derivan de la ONU, pues vienen de estos movimientos sociales que exigen la presencia o la consideración de las distintas voces de los pueblos indígenas desde el derecho internacional para que puedan permear a las políticas nacionales y como tal, pues a los distintos ámbitos de desarrollo de las sociedades, los pueblos originarios y la sociedad no indígena también. Se encuentra también el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Originarios de América Latina y el Caribe. Este fondo es un organismo internacional de derecho público creado en 1992 por la Segunda Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, España. Este fondo apoya los procesos de autodesarrollo de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la región y promueve el buen vivir o vivir bien, como una alternativa para garantizar la sostenibilidad ambiental, el respeto de los derechos fundamentales del ser humano y el diálogo entre los principales actores de desarrollo indígena: pueblos indígenas, gobiernos, sociedad civil, academia, empresarios y otros. Este organismo intergubernamental, único porque sus órganos de gobierno son ocupados por representantes de los gobiernos y de los pueblos indígenas de manera paritaria, es hoy en día observador permanente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que permite participar en los debates sobre temas de interés para todos los pueblos del mundo. En México, ¿dónde se inscriben los derechos para los pueblos indígenas en México? Pues como tal, pues están inscritos también en nuestra Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el año 2001 hubo modificaciones sustanciales, entre otras, pues se adicionó en el artículo 1 constitucional un tercer párrafo relativo a la prohibición de toda discriminación, en el que se precisó que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. Recordemos ayer que mencionamos esta idea del racismo estructural. El racismo estructural es una forma de discriminación. El racismo estructural como tal pues no es una intención como tal dada, pero habla de estas condiciones en la cual aquello que no se prioriza, aquello que no se visibiliza, pues se tiende a ir desplazando, y es el caso de la diversidad cultural mexicana. Entonces, esta enunciación es muy importante. Si se elimina todo tipo de discriminación, también tendrían que eliminarse o hacerse acciones para eliminar el racismo estructural, esta condición que excluye paulatinamente, sistemáticamente las diversidades. Por ejemplo, que en el hecho de que en un aula
se dé por hecho que solamente se puede entender en un solo idioma, en el castellano, esto de alguna forma pues ya está limitando las posibilidades del diálogo en otros idiomas que existen o están presentes en un entorno regional o en un entorno comunitario. Esta reforma también se acogió en el artículo 2 constitucional con algunas modificaciones y el contenido del primer párrafo del artículo 4, que en su primer párrafo indica: la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Nótese que hablamos aquí de esta composición pluricultural. Ya en diapositivas anteriores hemos mencionado el concepto pluricultural. Entonces, como tal, está enunciado como un concepto descriptivo, no todavía como una aspiración de una relación de intercambio, de enriquecimiento en la diversidad, sino como una descripción de lo que existe en nuestro país. Sin embargo, pues se contrapone un poco en esta idea de que se prohíbe la discriminación. En conclusión, tendríamos que entender que la aspiración de los mandatos constitucionales hablan de eliminar esas formas de discriminación para transitar en dado momento a otro tipo de relación que no sea solamente la pluricultural, o sea, esa relación descriptiva en la que existen los grupos diferentes, sino que debería de haber las condiciones para que los grupos diferentes tengan una dinámica de desarrollo, de crecimiento y de bienestar. Otras leyes que derivan precisamente de nuestra Constitución es la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que se expide en diciembre de 2018, y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que aproximadamente en el año 2003 pues, se promulgó, pero la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pues, tiene de alguna manera las funciones similares a las que crearon a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Entonces, estamos hablando de funciones relativas a la atención del desarrollo en las comunidades, en desarrollo social, desarrollo educativo, la promoción de su lengua, de su cultura, y en general también de la orientación de funciones en los entornos donde la salud pues tendría que tener un tratamiento intercultural, entre otros enfoques, ¿no? Se crea también la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en el 2003. Esta ley general es muy importante para el tema educativo, ya que en la fracción cuarta del artículo 7 de esta ley, de la Ley General de Educación, se habla de que una de las funciones de la educación es promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. También se expidió la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el año 2022. Estos son instrumentos legales que arropan al derecho de los pueblos originarios a desenvolver su diversidad, pero también entonces nos habla de que las distintas instituciones tendrían que estar alineadas a esos propósitos. Por tanto, pues las instituciones educativas tendrían que también tener este eje de vinculación con estos propósitos de fomentar la diversidad cultural, de atender pertinentemente en la lengua, en los enfoques culturales que tienen los entornos donde se está desarrollando los procesos educativos. ¿Cuál es el panorama pendiente en este enfoque de derechos? Pues en primer lugar tenemos que los pueblos indígenas constituyen el 5% de la población mundial, lo cual pues es también una población sustantiva. Pero a pesar de ser los que menos han contribuido al menos al cambio climático, son los pueblos indígenas quienes sufren en primer lugar estos efectos directos del cambio climático, por ejemplo, mayor cantidad de incendios, de sequía, desertificación, minería, tala, agroindustrias. Esto nos habla de estas desigualdades que implica el desarrollo como tal, el desarrollo en un entorno capitalista. Esta idea de que
¿Qué pasa con la desigualdad? ¿La desigualdad habla de que no está funcionando el sistema? No, por el contrario, la desigualdad es parte del sistema. Entonces, en este sentido, los pueblos menos favorecidos o menos integrados a las dinámicas de desarrollo, pues son los que más tienen que sufrir o tienden a tener mayores dificultades para hacer frente a estos fenómenos que se derivan del cambio global. También hay implicaciones serias en el cuidado del medio ambiente. Redundan en desplazamientos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas por fuerzas de seguridad estatales y paramilitares, prohibiciones para viajar, amenazas, despojos y asesinatos. Estos reflejan un empequeñecido espacio democrático y civil. Hablemos, por ejemplo, el caso de estos conflictos que ocurren en casos de pueblos originarios de África que tienden a tener mayor número de secuestro de niños que son integrados a organizaciones paramilitares o organizaciones terroristas, donde pues el derecho humano pues difícilmente ingresa a resguardar a estas poblaciones. De acuerdo con el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre Derechos de Pueblos Indígenas ha indicado que también en 2019 muchas personas indígenas han recibido represalias por su labor en materia de derechos humanos y apariciones en eventos de las Naciones Unidas. Tristemente, ¿no? Tenemos el caso en nuestro país de distintos activistas sociales, activistas por el medio ambiente que vinculan pues, su trabajo hacia entornos donde de alguna forma pues, implica la afectación de intereses económicos, de empresas, de agentes que están muy interesados en ocupar territorios como el bosque para cultivar ciertas variedades de monocultivos. Entonces, estos activistas son generalmente los más acosados, los que tienen menos protección y los que, pues, desafortunadamente, desaparecen o son asesinados por estos intereses comerciales que están a contracorriente con la visión que tienen los grupos sobre el cuidado del ambiente frente a los intereses comerciales de otros entornos, de otros agentes. Los pueblos indígenas, para el caso mexicano, en este territorio habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialectales, de acuerdo con el INALI. También, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 25.7 millones de personas, es decir, el 21.5% de la población mexicana, se autoadscribe como indígena. Mientras tanto, 12 millones de habitantes, o sea, el 10.1% de la población, señalaron vivir en hogares indígenas. También el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua indígena, representando 7.4 millones de personas. ¿Cómo se traduce eso en un aula? ¿Cómo se traduce eso en los entornos académicos? Pues son preguntas importantes que hacernos para conocer si nuestras dinámicas educativas están atendiendo esa diversidad, están en nuestras aulas algunos de esos 25.7 millones de personas que se autoescriben como indígenas o algunos de esos 7.4 millones de personas hablantes de las lenguas originarias. Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 69.5% de la población indígena y 4.8 millones de personas experimenta una situación de pobreza y el 27.9% y 3.4 millones, lo cual representa 3.4 millones de personas están en pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes de una lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues bueno, que las poblaciones indígenas, como comenté en un momento, no tendrían que ser sinónimo de pobreza, no tendrían que ser sinónimo de desigualdad. ¿Y por qué sí lo son? Pues precisamente una de las respuestas las vemos en esta lógica del racismo estructural, que en la medida de que no se crean oportunidades, no se crean en entornos para atender esa diversidad, son normalmente quienes tienen menor acceso a la escuela, menor desempeño en la escuela, menores posibilidades de ascenso social.
Además, las mujeres indígenas presentan los índices más altos de analfabetismo, de deserción escolar, falta de oportunidades de empleo, violencia intrafamiliar, problemas de salud y riesgos durante el embarazo, altos niveles de fecundidad y mortalidad, entre otros factores, por mencionar solo algunos. Esto nos habla, pues, entonces de una necesidad importante de atender las condiciones de los grupos sociales más desfavorecidos, entre ellos pues estamos precisamente las mujeres indígenas, ¿no? México firma el convenio 169 de la OIT en 1990 y en 1992 se reconoce a este país como una nación pluricultural al modificarse el artículo 2 de nuestra Constitución. El 1 de enero de 2019, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplió 25 años de inicio de su levantamiento y manifestó su posición a los proyectos de infraestructura que la Administración Federal tiene programados, como el Tren Maya o el Corredor Transísmico. Estos, y que conocemos, pues que son proyectos que al final se implementaron, se desarrollaron y que están en funcionamiento, bueno, por decirlo así, por el Corredor Transísmico. Pero esto habla de qué tanto esta lógica de pluriculturalidad se desenvuelve como tal o qué tanto esa aspiración de interculturalidad efectivamente está llevándose a cabo. Entonces, pues la respuesta está muy clara, ¿no? En el hecho de que existe el Tren Maya y se tuvieron que perforar distintos territorios, cenotes, animales que están siendo arrollados por el paso que ellos naturalmente conocían como un entorno pues habitable para la fauna. Habla pues de esta contradicción de las lógicas del desarrollo frente a los proyectos de civilización que tienen los grupos originarios. Los proyectos de las Naciones Unidas pues tendrían que establecer políticas incluyentes que reconozcan formas de vida de los pueblos indígenas, instrumentar políticas públicas donde los pueblos indígenas sean coprotagonistas de su diseño y orientación hacia sus propios proyectos de civilización. Los cuestionamientos de los grupos indígenas hacia el paradigma de la modernidad exigen abolir la idea de que la identidad indígena está asociada con pobreza y atraso. Entonces, tendrían que haber otras alternativas, tendrían que implementarse en conjunto. El derecho a la cultura e identidad requiere el replanteamiento de políticas sociales que transiten más allá de las condiciones descriptivas de la pluriculturalidad cultural. Implicaría la construcción de relaciones interculturales que reconozcan las desigualdades y promuevan medidas compensatorias para que desde ahí se pueda hablar de igualdad. Bien, pues hasta este punto ya hemos abordado algo del marco, ya abordamos un poco históricamente también cómo fue que llegan estos modelos educativos a nuestras aulas, por qué la diversidad cultural no está integrada o forma parte de una dinámica social donde México, que es un país megadiverso, es un país donde actualmente existen 68 lenguas indígenas, nos preguntamos cuántos de nosotros conocemos más de una lengua. ¿Cuántos de nosotros conocemos más allá del castellano o de las lenguas que el entorno global nos provee, el inglés, actualmente el coreano, en fin? ¿Cuántos de nosotros conocemos alguna de esas 68 lenguas o agrupaciones lingüísticas de nuestro país? Eso pues, son algunas de las respuestas que podremos reflexionar, que nos hablan precisamente de cómo se ha gestado nuestro sistema educativo y en esta intención intercultural, la idea de las metodologías didácticas en contextos de diversidad cultural pues es el tratamiento que desarrollaremos en la tercera cátedra de esta serie para proponer alternativas, para hablar de algunos ejemplos, de algunas prácticas y algunos desarrollos que pueden llevarse y desarrollarse paulatinamente en las aulas de distinto nivel educativo, precisamente para darle un giro a esta dinámica de los procesos educativos homogeneizantes y dar apertura a la diversidad cultural con aras de enriquecer la dinámica del aula. Por el día de hoy, pues agradezco su atención y su diálogo ante estas pláticas y esta exposición de los conocimientos y avances que tenemos acerca de los pueblos originarios y sus distintos entornos en los que hemos transitado históricamente. Muchas gracias por su atención y por su diálogo continuo.